Bueno, el libro es una indagación sobre el fenómeno de la deserción en la guerra civil. Es un fenómeno que ha acompañado a todas las guerras, a todos los conflictos bélicos, pero que en la guerra civil española, quizá lastrados por 80 años de visión propagandística que todavía sigue pesando en nuestro recuerdo colectivo de la guerra civil, había quedado suprimido y había quedado cancelado. La deserción, según fui investigando, se me reveló como uno de los elementos claves para entender la guerra civil española. Resumido, la falta de entusiasmo y de espíritu bélico en las dos zonas contendientes desde prácticamente inicios de la guerra. Eso es lo que me resultó chocante. Sí, este libro quiere contribuir a una visión más realista y más, si quieres, una aproximación más serena, menos militante, menos ideológica a la guerra civil española, precisamente porque el componente ideológico fue muy minoritario. Si lo trasladamos a las cifras de voluntarios en uno y otro bando, en octubre del 36, que es cuando están contabilizadas con exactitud, estaríamos hablando de 100.000 voluntarios en la zona sublevada y 120.000 en la zona republicana. Si tenemos en cuenta que España tenía una población en 1936 cercana a los 25 millones de habitantes, nos damos cuenta del escaso relieve que tuvo el ejercicio militante de ir a empuñar las armas contra el enemigo en las dos zonas. Bueno, pues es un componente muy importante de la deserción, y en casos muy famosos como el de Juan Pujol García, el que luego sería el espía doble Garbo que engañó a Hitler sobre el desembarco aliado en Normandía. Allí había una voluntad, él fue primero prófugo de filas en el Ejército Popular en Barcelona, no quiso alistarse en el Ejército Popular, después se acogió a una amnistía para desertores y prófugos de la llamada filas decretada por Negrín, pero cuando está en el frente, en la batalla del Ebro, él se pasa inmediatamente, nada más llegar al frente, al bando franquista. No por su adhesión al bando sublevado, sino porque no quería combatir con ninguna de las dos Españas. Es esa tercera España que simbolizan personajes como Chávez Nogales la que está realmente retratada en la voluntad de desertar o de no querer empuñar las armas o dirimir las diferencias a bañonetazo limpio, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha extrañado que la guerra civil española se haya contado siempre desde el punto de vista de los dirigentes, de los políticos, de los militares, y muy pocas veces sobre la experiencia del ciudadano de a pie que sufre y se ve arrastrado a la guerra. Verdaderamente hemos perdido una gran oportunidad de recoger esos testimonios. Estos prácticamente son los últimos supervivientes de la guerra civil. Si tenemos en cuenta que los de la Quinta del Biberón o la Quinta del Chupete, que son los últimos reemplazos, los más jóvenes, pues ya son nonagenarios avanzados, pues nos damos cuenta de que se está cerrando ya definitivamente la puerta de la historia sobre la guerra civil. Nos van a quedar solo los documentos, y yo creo que lo que tiene peso en el libro es el valor testimonial, o bien directo de los protagonistas o bien de los familiares, de los desertores, de los automutilados, de los prófugos de las llamadas filas. Bueno, te encuentras la dimensión humana de una guerra que es siempre la que cuenta, ¿no? Yo siempre he pensado que para respetar la memoria personal y familiar de los que sufrieron la guerra civil, lo primero que hay que hacer es respetar la verdad histórica. No puede haber nunca respeto a la memoria de quienes sufrieron la guerra si no se respeta la verdad. Y la verdad habla de sufrimiento, de dolor en todos los españoles, por unas circunstancias u otras. Yo hablo en el libro de que esto al final es una guerra de todos contra todos, que en cada bando se encarniza la persecución contra combatientes de sus propias filas por 1001 motivos, ¿no? Pues porque se les acusa de cundir el desánimo, de no ser suficientemente entusiastas con la causa que defienden, o se les considera espías. Bueno, en los dos bandos hay una persecución feroz contra sus propias tropas, y eso al final determina que no estás hablando solo de una guerra entre dos bandos, sino una guerra de españoles contra españoles en todas sus dimensiones, ¿no? La cuestión es, bueno, la verdad histórica,
La verdad histórica frente a la memoria, claro, es que son dos términos absolutamente contrapuestos. La memoria es parcial, la memoria es subjetiva, la memoria se centra en cuestiones, en objetos particulares o individuales. La historia tiene un afán de objetividad, de marco general de los sucesos históricos y, bueno, es que son absolutamente términos contradictorios y contrapuestos. Yo siempre he sido partidario, como se ha hecho desde el inicio de la democracia en España, en las políticas de reparación de las injusticias y de los agravios que todavía quedaban por saldar, ¿no? Eso lo han hecho todos los gobiernos democráticos sin distinción, pero en la versión, digamos, de Zapatero, que tiene en la Ley de Memoria Histórica algunos artículos también que van tendentes a esa reparación, está añadido una cierta intención de cambiar la historia, sustituir un relato por el otro, ¿no? Tuvimos 40 años de relato franquista, ahora parece que tenemos que tener 40 años del relato de la otra parte, cuando a lo mejor lo que convendría es intentar desentrañar lo que tiene de falsedad un relato y otro, lo que tiene de montaje un relato y otro. Y una de las cosas que está, creo, de alguna manera desmontada en el libro es el relato épico, idealista, propagandístico que interesó a los dos bandos impulsar en la guerra. ¿Por qué? Porque les interesaba demostrar la adhesión entusiasta de cada zona a los ideales que defendían. Yo no niego que hubiera combatientes idealistas y comprometidos, los hubo, tenemos numerosísimos ejemplos en los dos bandos, pero la gran mayoría de los españoles, como así además reconocían los mandos militares de uno y otro bando, fueron al frente obligados, prácticamente más del 90% fueron reclutas forzosos, muchos de ellos, como decían sus mandos, ignorando la causa que defendían. Eso es bastante sorprendente, que encontrar documentación de la guerra civil en la que los dos bandos están reconociendo que sus tropas no saben por qué luchan, qué es lo que están defendiendo en las trincheras con su vida, ¿no? Bueno, pues ese es una realidad que hemos escamoteado, que se nos ha escamoteado y que está de alguna manera presente en el libro, abriendo una brecha que otros muchos pues podrán continuar. Yo espero que sí. Sobre todo es muy cruel determinar que la voluntad de consenso y de reconciliación y de concordia de la izquierda en los años de la transición fue, como se ha llegado a decir, un acto de cobardía. Yo no veo en Rafael Alberti poniendo el pie en España a la vuelta del exilio cuando dice: yo me fui de España con el puño cerrado, vuelvo con la mano abierta en señal de concordia con todos los españoles. Yo no puedo ver en alguien que dice esa frase una voluntad o un acto de cobardía. Al revés, es un acto de reconocimiento de los errores de todos en aquella época que llevó a ese enfrentamiento fratricida. Lo que veo es un acto de generosidad. Lo veo en Marcelino Camacho en su discurso de defensa de la ley de amnistía. No olvidemos que el primer proyecto de ley de amnistía en la transición lo propone la izquierda. Es que la ley de amnistía ahora se nos vende como una ley de punto final del franquismo, de los epígonos del franquismo, para cerrar y blindar la impunidad de los crímenes de la guerra y la dictadura. No, es que fue la izquierda la primera que dijo: cerremos de una vez por todas con esta ley de amnistía las trincheras de la guerra civil, el enfrentamiento entre españoles. Hay mucha manipulación incluso, no de lo que sucedió hace 80 años, por supuesto que la hay y a montones, pero es que también la está viendo de nuestra historia reciente, de hace 40, de 30 años, de lo que fue el gran logro de la nación española contemporánea, que es cerrar las heridas de un conflicto fratricida que trajo crímenes en retaguardia, muertes en el frente, exilio, dictadura, represión de posguerra, división. Al final creo que hicimos una gran cosa, y no la hicimos, la hicieron sobre todo los que habían protagonizado y sufrido la guerra. ¿Cómo vamos a ser tan implacablemente crueles con ellos de decir que ese legado ahora no nos sirve? Es absolutamente injusto, absolutamente poco generoso con el legado que ellos nos dejaron. Los que protagonizaron la guerra perdonaron.
¿cómo no vamos a seguir nosotros manteniendo esa voluntad de paz, piedad, perdón que dijo el presidente Azaña? Eso es. Me parece un verso, aparte de que es precioso, yo Cernuda es uno de los grandes poetas que he leído en toda mi vida, verdaderamente le tengo en lo más alto. Luis Cernuda dice ese verso, ¿no? ¿Qué puede el hombre contra la locura de todos? Es un poeta individualista, es un poeta del alma individual, ¿verdad? Luis Cernuda, y cuando se ve enfrente de esa barbarie, él, no recordemos que es miliciano del batallón alpino en los primeros meses de la guerra, pero él al final, de alguna manera, se convierte en desertor de esa tercera España, ¿no? Él ve, por ejemplo, que detienen a un amigo suyo, a un amante, por tener una Biblia en su casa, ¿no? Entonces se hace muchas preguntas, ¿no? Verdaderamente, ¿estoy yo defendiendo verdaderamente aquello en lo que creo, ¿no? Bueno, él al final se exilia, tiene un poema muy bonito a un voluntario internacional en la guerra civil, ¿verdad? Pero lo has dicho muy bien, yo creo que Cernuda encarna también el conflicto de la tercera España, ¿no? Frente a la barbarie de los unos y de los otros. Bueno, esto es, estamos precisamente en línea de frente en el Parque del Oeste. Esto era la línea franquista, detrás tuyo está la tierra de nadie y las primeras posiciones republicanas que defendían Madrid en el Paseo Moret. Ahí está el cuartel del Infante Don Juan, estaba la cárcel Modelo, que es donde está ahora el cuartel general del Aire. Bueno, estamos pisando ahora mismo terreno en el que corrió sangre de nuestros compatriotas, ¿no? en uno y otro bando. A mí el Parque del Oeste, que me parece uno de los parques más bonitos de Madrid, siempre me ha infundido un grandísimo respeto, como también me lo infunde la ciudad universitaria, ¿no? O la Casa de Campo, porque son lugares que me llevan muchas veces al recogimiento, ¿no? Y a pensar en esa locura, en esa barbarie que se desató en España en el año 36, de dos Españas incapaces de entenderse, incapaces de darse la mano para resolver los conflictos que seguían latentes después de mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hemos llegado a lo mejor de nuestra historia contemporánea, esta democracia que nosotros disfrutamos, esta libertad que nosotros disfrutamos, que también nos ha costado lo nuestro, también nos ha costado muchísimo sacrificio, muchísimas vidas. Yo creo que deberíamos aprender a valorarla y dejar de tener como referente de esa democracia una España fracasada, una España enfrentada, una España que acabó como acabó, ¿no? con una guerra civil, con exilio, con una dictadura de 40 años. Yo creo que tenemos la mejor España posible, hay que seguir mejorándola, tenemos que seguir todos dando lo mejor de nosotros mismos para que dejar un legado mejor del que nosotros recibimos a los que nos sigan, a los que nos continúen, y verdaderamente creo que podemos ser una nación, y de hecho lo somos una nación envidiable, con todos los problemas del mundo. No quiero decir que vivamos en el paraíso, eso sería una soberbia y una monumental tontería, pero verdaderamente creo que tenemos un país que nos lo merecemos, que hemos trabajado por ello y entre todos juntos debemos seguir haciendo que siga conquistando el futuro.